Raúl de Tomás se marcha del Rayo Vallecano y ahora el equipo de Íñigo Pérez tiene que buscar a un killer en un año que puede ser histórico. Comenzamos en Café con los Otros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, este vídeo resulta que vamos a analizar la salida de RDT, ¿no? Del Rayo Vallecano, que parece, incluso cuando subamos este vídeo ya puede ser hasta oficial, se va a marchar al Wacker, entrenado por Vicente Moreno, que recordemos que coincidieron en la época del Real Club Deportivo Español, hace unas temporadas, ¿vale? Así que Vicente Moreno va a ser un gran aliado para el Rayo Vallecano porque en esta segunda etapa de RDT, recordemos que la primera fue un escándalo, donde de hecho se hubiera rendido, aunque fuera la mitad de lo que rindió en aquella primera etapa, pues RDT seguramente sería el mayor goleador histórico de la franja, ¿no? Pero se ha quedado en el camino, este segundo capítulo ha sido desastroso, y más que en lo deportivo ha sido también en lo económico, porque el Rayo hizo una inversión muy fuerte en su momento para ficharlo nuevamente para que fuera el delantero, el killer de Vallecas. Sin embargo, aparte de que ha marcado poquísimos goles, pues económicamente, como decimos, ha sido un pufo, porque Raúl de Tomás es el jugador con el salario más alto de la plantilla del Rayo Vallecano, llegando a cobrar unas cifras desorbitadas que vais a ver aquí en un rótulo. Dicho esto, vamos a ir con 6 candidatos que pueden ser el futuro delantero del Rayo Vallecano, y vamos a ser un poco realistas porque todavía no sabemos si va a ser la salida de RDT a través de un traspaso o a través de una cesión. Ya sabéis que Raúl Martín Presa pues está empeñado muchas veces en estos jugadores que ya parecen proyectos muertos, ¿no? Pues en confiar aún en ellos y a lo mejor hace una cesión. Es cierto que el Al-Wacker, para ser del fútbol catarí, pues no es un equipo que haya gastado mucho dinero en anteriores temporadas, es un equipo que se suele curtir de cesiones, así que veremos en lo que acaba. Un RDT que también ha tenido problemas, en el negocio que se metió de la ganadería. Hasta aquí puedo leer, tampoco el vídeo hay que tratar de la vida de RDT, simplemente no ha salido esta segunda etapa y el alivio económico que puede dejar para la entidad de Vallecas es muy importante. Vamos a ir con 6 candidatos. Y vamos a seguir un poco, pues situación realista, situación de lo que suele hacer el club en materia de fichajes desde que está Raúl Martín Presa, y vamos a analizarlo de forma breve. El primero de ellos, vamos a empezar con talentos jóvenes, y ese es Urko Izeta. Ya sabéis que Urko Izeta ha hecho un gran año en el Club Deportivo Mirandés. Ya sabéis que ha vuelto al Athletic Club tras esa cesión en el conjunto jabato, y ahora hay que ver si Ernesto Valverde confía en Urko. Yo creo honestamente que Valverde, debido a esas 3 competiciones, encima en un año de Champions, creo que se va a quedar con Urko, pero en el caso de que a Valverde no le entre por los ojos o considere que debe tener una cesión, qué mejor que en el Rayo de Íñigo Pérez, ¿no? Un entrenador que seguramente sea uno de los candidatos futuribles a suplir al Chingurri, y yo creo que una cesión de Urko Izeta en Vallecas estaría bien, sobre todo porque Urko Izeta tiene una cosa que no suelen tener los delanteros del Rayo Vallecano, y es esa faceta rematadora, finalizadora, ¿no? A expensas de que, hay que decir que el Rayo de momento para la siguiente temporada cuenta con Sergio Camello, que no es un delantero centro, es un segundo punta. Encima vendría de una lesión un poco importante porque ha estado varios meses fuera. Recordemos que se perdió los últimos meses de la temporada pasada. Con Etienne Eto'o, que ha sido el máximo goleador de tercera red y es quizás la gran promesa, pero que tiene que convencer a Íñigo Pérez tras ese año bestial en el filial franjirrojo, tras su fichaje desde el Collado Villalba. Y ya por último Randy Enteka, ¿no? Entonces estamos viendo que el Rayo es una heroicidad lo que ha hecho Íñigo Pérez, porque no hay un killer, no hay un delantero goleador, pero toca en un año que pueda haber conference. Si pasa esa eliminatoria previa al Rayo, pues hay que traer material porque no se sostiene, por mucho que Álvaro García o Jorge de Frutos te puedan rendir de falso 9. Y Urko Izeta es eso, 15 goles, 22 goles en las últimas temporadas. Yo creo que es un delantero
que además tiene una cosa muy importante en esa presión tras pérdida del Rayo Vallecano y en esa presión alta, que es un delantero muy recuperador. Es uno de los delanteros españoles con mejor registro de recuperaciones por partido. Por tanto, creo que ese dato creo que le gustaría, o le gustará, mejor dicho, a Íñigo Pérez. Si algo hace bien la Dirección Deportiva del Rayo es intentar pescar situación de jugadores libres o cesiones. Lo vimos el año pasado con Pedro Díaz, lo hemos visto esta temporada con Luis Felipe, que si las lesiones le respetan, para mí es un fichajazo por parte del Rayo Vallecano en la parcela defensiva. Y el siguiente candidato como delantero, esto es posible si el Rayo saca una venta importante a la Alhuacra, y ese es Arana, el delantero del Racing, que según me han dicho algunas fuentes que siguen al club cántabro, pues serían unos 6 millones de euros esa cláusula. Hay muchos equipos mexicanos detrás de él, siempre hay rumores para conseguir al delantero canario. Arana, creo que si mal no recuerdo, ha metido 13 goles en estas dos últimas temporadas, en cada temporada quiero decir, en segunda división. Creo que es uno de los mejores delanteros de la categoría, en total unos 26 tantos, y un jugador que tanto de titular como de suplente suele rendir. Yo me acuerdo de una etapa este año cuando el Racing volaba en el liderato, que Arana dio muchos puntos saliendo del banquillo, algo que vendría también muy bien al equipo de Vallecas y que creo que en el caso de que se venda RDT debe ser una prioridad. Pero si es una cesión no va a ser posible, aunque aquí lo dejo. El tercer candidato es uno de los más curiosos porque sería el retorno de un delantero que, si no es mítico, pues sí dejó buenos años tanto en el fútbol nacional como internacional. Quizás lastrado por un fichaje por el FC Barcelona en la época de Luis Suárez, Neymar, Messi, pero sería Paco Alcácer. Paco Alcácer ha quedado libre del Al-Sahra y tiene 31 años, aún es joven. Si lo comparamos con otros candidatos que vamos a decir en esta lista. Es cierto que Paco Alcácer, en sus experiencias en este fútbol oriental, pues no ha sido las más idóneas. Registros muy pobres como goleador, pero el que tuvo, retuvo. Y yo, si es el Paco Alcácer del Valencia, si es el Paco Alcácer del Borussia Dortmund, creo que en Vallecas podría venir muy bien. Creo que además con esa madurez ya de conocedor, yo creo, de lo que es la filosofía de Vallecas a pesar de no vivirlo, yo creo que sería un jugador muy maduro para una plantilla y con experiencia europea. Yo creo que es muy importante, y creo que Paco Alcácer, para competir en Conference League, para volver a la liga, creo que sería un candidato firme. Un delantero con mucha movilidad, un delantero que sabemos que si rinde va a ser goleador, un jugador que yo creo que puede llegar fácilmente a los 10 goles y que sobre todo es muy inteligente en el área. Por tanto, creo que esto en el Rayo falta y que sería un candidato muy importante. El cuarto fichaje tiene trampa, porque acaba de ser recientemente fichado por el Westerlo de la Jupiler Pro League, es decir, la liga belga, y es Nacho Ferri. Nacho Ferri, sabéis que es uno de los jugadores de la Comunidad Valenciana más prometedores de los últimos años, un jugador que no ha pasado ni por la cantera del Madrid y Barcelona y que se ha fogueado en las inferiores del Eintracht de Frankfurt, ¿vale? ¿Este fichaje cuándo sería posible? En el mercado invernal. Le llaman el Haaland valenciano por su altura, muy corpulento, es 1,91, 1,92 de centímetros y es un delantero que tiene varios registros. Hay que ver cómo rinde en el fútbol profesional, ya ha marcado de hecho en la Bundesliga, y creo que podría ser ese candidato que, si el Rayo, que muchas veces por la parcela de los fichajes no la suele cuidar, si tiene que acudir al mercado invernal en caso de urgencia, creo que Nacho Ferri podría ser un gran candidato si no se llega a establecer en el Westerlo. Evidentemente, si en el Westerlo empieza la temporada bien y ya lleva 10, 15, 20 goles, pues va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que me atrae? Y lo que me sorprende, que el Westerlo la compra por 2 millones en la entrada de Frankfurt. Por tanto, creo que si se vende a Raúl de Tomás, creo que se podría acometer esa operación, o incluso se puede planificar para la siguiente temporada, ¿vale? Así que creo que en Nacho Ferri, que es un jugador a descubrir, incluso por nuestro espectador, porque no lo tiene muy ubicado, pues creo que sería una gran noticia, ¿no? Y vamos con los dos últimos candidatos para este Rayo, que puede ser, bueno, para este Euro Rayo, que esperemos que pase esa fase previa de la Conference, y sobre todo que no tenga un año de sufrimiento en la Liga, porque al final el Rayo, el objetivo realista para mí es la permanencia, y lo único que lo sostiene en Primera División es esa unión de vestuario que lleva la mayoría de la plantilla varios años juntos y que comprende perfectamente la filosofía del barrio. Vamos con los dos últimos candidatos que, bueno, uno ya estuvo, entonces sabéis que Raúl Martín Presa, solo hay que ver la temporada pasada, y David Cobeño suelen recuperar jugadores que han jugado en el Rayo Vallecano, lo vimos con Embarba y Sergio Guardiola, por ejemplo, y aquí entraría la figura de Lucas Pérez, que ya se rumoreó hace unos meses, donde hasta a mí me consta
no fue nada real ese interés del Rayo por Lucas Pérez, pero después de esa experiencia en la Eredivisie con el PSV, pues quedaría libre. Sabemos el problema que tiene lo del hijo, que en la Comunidad de Madrid le gustaría vivir, y que bueno, con 36 años ya hemos visto que en el Deportivo de La Coruña ha dejado capítulos gloriosos, como ya todos sabéis, y yo creo que Lucas Pérez me generaría dudas, porque al final es volver al fútbol de máximo nivel, pero creo que tendría ese compromiso y que lo agradecería. Igual que a lo mejor a RBT la falta esa madurez o esos años para comprender un poco que a lo mejor solo se tiene que centrar en el fútbol hasta que se retire, pues Lucas Pérez creo que podría rendir bastante bien el Rayo Vallecano junto a los Isi, junto a los Jorge de Frutos, junto a los Óscar Valentín, a los Patecis, a ese grupo de jugadores, ¿no?, que ya veteranos y curtidos, que yo creo que además de esta lista probablemente Lucas Pérez también sea uno de los más asociativos, por tanto creo que rendiría bastante bien. Y ya el último, y el que generaría más hype, y el que sería una ilusión, y que de hecho hay un equipo de la Liga Española que se está interesando en él, porque Corberán sabe de sus capacidades a pesar de 38 años, pues es una cosa que ya habló, por ejemplo, la pizarra de Quintana. ¿A quién no le gustaría ver a Jamie Vardy en Vallecas? El delantero del Leicester, el delantero de los otros, el delantero que, bueno, pues dejó así una leyenda de la Premier League y una de las historias más humildes del fútbol en el siglo XXI. Jamie Vardy en Vallecas sería carne de reportajes, carne de piezas emblemáticas, sería juntar el barrio inglés con el barrio obrero madrileño, ¿no? Creo que sería una de esas historias nostálgicas de la liga dentro de unos años, y creo que Jamie Vardy, evidentemente, quizás ya no sea ese delantero que te garantizaba muchas certezas, pero que sigue teniendo algo importante y que falta en este Rayo Vallecano, y es el gol. Así que yo creo que sería un fichaje de estos que simularía a los que hizo en su momento Raúl Martín Presa con Falcao o con James Rodríguez, ¿no? Fichar a ese jugador que venda un poco de marketing, que venda un poco de ilusión de cara a la afición vallecana, pero también al resto del mundo. Y Jamie Vardy creo que cumple este cupo de forma, además por su forma de ser, ¿no? Yo a Jamie Vardy le veo en el Mesón Moreno, que es uno de los bares que hay enfrente del estadio de Vallecas, tomando una cerveza con la afición del Rayo y con Isi apuntándose, por ejemplo, ¿no? Así que nada, a expensas de lo que pueda pasar con el Neto, que a lo mejor se adapta de las mil maravillas al equipo de Íñigo Pérez, pues está en mi lista de candidatos. No sé vosotros qué jugadores o delanteros, mejor dicho, se os ocurren para ocupar este cupo, pero este casting quiero que lo comentéis, quiero que lo analicéis, porque puede ser un año importante para el Rayo Vallecano, y creo que vosotros también podéis tener algún nombre que no se me haya ocurrido y que incluso mole más que los que he ofrecido. Así que nada, elegir entre estos candidatos y dejar el vuestro, y eternamente agradecido porque estéis viendo este canal. Café con los otros, cada día sumamos más suscriptores. Os invito a que vengáis, a que os sintáis como en casa, porque vamos a hablar de los 17 equipos restantes de Primera División. Y nada, suscribiros, dejaos un like y sobre todo un saludo especial en este vídeo para la afición del Rayo. Deciros como último ya que me voy a ir esta semana de vacaciones a Asturias, voy a dejar unos vídeos hechos y tras eso voy a aprovechar un poco las vacaciones para seguir con esas reconstrucciones, no lo vamos a dejar. De hecho, esta semana también vamos a subir una. Así que también una reconstrucción reflexiva, porque lo que está haciendo un equipo de la Liga Española me parece muy meritorio desde la dirección deportiva. Así que nada, estos son los candidatos, los delanteros para suplir la marcha de Raúl de Tomás en el Rayo Vallecano o en el Eurorayo, ya veremos, de Íñigo Pérez en esta temporada 25-26. Un saludo.